Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Cuando se habla de República Dominicana, yo tengo que aceptar que en este momento la actividad política es el centro de atención de muchos dominicanos. Aunque también haciendo una comparación con 4 años atrás, de las anteriores elecciones presidenciales, este año las elecciones presidenciales como que no tienen ese dinamismo, ese entusiasmo de las elecciones anteriores. Mucha gente dirá que por la falta de cuarto o porque quizá cuando tú observas el liderazgo tradicional y las figuras emergentes, de una forma u otra no inspiran, no motivan, y tal vez por eso es que tú no observas como ese entusiasmo cuando se habla de la actividad política, en la cual muchas personas que son líderes políticos, dirigentes, simpatizantes, militantes, pero también seguidores de cualquier tipo de figura política, cuando se hablan de las elecciones presidenciales y congresionales, la palabra entusiasmo yo no podría decirte que es el factor determinante de quién va a ser el próximo presidente de la República. Cuando tú hablas de los aspirantes a la presidencia de República Dominicana, todos sabemos que hay líderes tradicionales, líderes que pueden ser considerados como emergentes. Entre los grandes líderes tradicionales, nosotros conocemos al actual presidente de la República, Luis Abinader, quien, según las encuestas, es posible que él sea reelegido en la primera vuelta, cuando se habla de las elecciones presidenciales en mayo próximo. Otro líder tradicional es el externo aspirante a la presidencia de la República, el actual expresidente, cuando hablamos de una figura tan conocida y enigmática o excepcional como el caso del expresidente Leonel Fernández. También tenemos que hablar del aspirante a la presidencia o candidato a presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. ¿Y por qué no? Podríamos hablar un poquito también sobre figuras, los cuales pertenecen a partidos pequeños, que desde mi punto de vista no van a ninguna parte, como el caso de Miguel Vargas, el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. Claro, hay otras figuras o candidaturas emergentes de partidos pequeños, en la cual la figura de Carlos Peña se escucha mucho. Pero en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar hablando un poquito sobre una de las figuras a la cual yo considero que de una forma u otra está creando cierto impacto y cierto tipo de entusiasmo. Cuando hablamos del activismo político en República Dominicana, yo tendría que hablar sobre Roque Espaillá, tradicionalmente o popularmente conocido como el Cobrador. En este tipo de trabajo yo voy a tratando de hacer algún tipo, una especie de perfil en términos políticos sobre si realmente cuando se habla de la figura candidato a presidencia por el partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Rafi Domínguez Trujillo, él tiene posibilidades reales de alcanzar la presidencia en las próximas elecciones, la cual convertiría a Roque Espaillá o el Cobrador como una figura emergente quien de una forma u otra rompió todos los pronósticos cuando hablan de las encuestas en República Dominicana y de una forma u otra posicionándole con ese grande liderazgo de América Latina y el Caribe que de una forma u otra se han convertido en fenómenos que alguna gente le llaman como figuras emergentes, como el caso del actual presidente de El Salvador, David Bukele, pero también cuando hablamos del presidente de Argentina, Javier Milei, y por qué no, cuando hablamos de figuras tan emblemáticas como Donald Trump, y no hablemos de ese tradicional político, cuando hablamos del presidente de México, López Obrador. ¿Puede realmente la figura de Roque Espaillá, el Cobrador, constituirse y llegar a ser lo que alguna gente le llaman como una figura emergente, al nivel de las figuras emergentes o los líderes emergentes en este momento que yo mencioné anteriormente, el tipo de trabajo que yo voy a hacer contigo en este momento? Y para tú conocer un poquito de las posibilidades reales
que tiene roque para allá de alcanzar la presidencia y alcanzar ese tipo de liderazgo emergente en comparación con otras figuras emergentes a nivel internacional, de una forma u otra, tú conociendo lo que es el perfil político, pero también cuando hablamos sobre ese tipo de estilo y forma de liderazgo y sobre todo el tipo de ideología política que está detrás de este tipo de liderazgo, son de una forma u otra las condiciones o reúnen las condiciones necesarias para él ser un líder emergente con posibilidades reales de alcanzar la presidencia en las próximas elecciones. Yo siempre he creído que para que surja un líder emergente en cualquier tipo de nación en América Latina y en el Caribe, hay una serie de condiciones que tienen que existir, en la cual el estilo y la forma de liderazgo es sumamente importante. Pero también cuando hablamos sobre el tipo de ideología que ese tipo de líder está tratando de abrazar o promover o empujar o se está apoyando. También esa capacidad que tiene ese líder de aglutinar aquel tipo de líderes en esa nación o ese tipo de partido en una forma de alianza a nivel nacional mediante ese tipo de coincidencia en cuanto al tipo de ideología, que de una forma u otra ese nuevo líder emergente he visto como simplemente el líder necesario que aglutina la fuerza de determinado tipo de ideología, ya sea de derecha o ya sea de izquierda. Y otro elemento a considerar es la fortaleza de la estructura política que está empujando ese gran líder emergente. Y por último, yo siempre he creído que deben existir lo que alguna gente considera lo que son ese tipo de coyuntura, ya sea política, económica, social. Si hay una coyuntura política mala, como el caso que está pasando en este momento en Argentina, existen muchas posibilidades de que producto de esa coyuntura política, ya sea porque hay una crisis política, eso crea la brecha para que ese líder emergente entre como una forma de calmar y estabilizar la situación política en determinada nación. Pero también cuando existen problemas estructurales dentro de la nación, producto del desempleo, de la inflación, pero sobre todo de la criminalidad, una educación que no sirve, un sistema energético que no sirve. En pocas palabras, hay una condición económica de una inflación que no se puede controlar. Y hay un desempleo tan alto y un desencanto tan alto con la clase política que eso también crea una brecha en la cual ese líder emergente tiene la oportunidad de liderar y de una forma u otra alcanzar la presidencia bajo esas condiciones, porque simplemente la masa se cansa de los líderes tradicionales que han fallado hasta ese momento y eligen un nuevo liderazgo que no sea parte del liderazgo tradicional, como fue el caso cuando El Salvador eligió a Nayib Bukele, pero también cuando Argentina eligió al actual presidente Javier Milei, quien aprovechó lo que yo considero que es un desastre de la economía argentina. Y eso produjo un aglutinamiento de la clase conservadora en contra de la clase liberal y socialista, lo cual creó las condiciones para que Javier fuera elegido como el presidente de Argentina, producto de una situación coyuntural en la cual cuando se habla de la clase tradicional socialista de izquierda o de centro izquierda, de una forma u otra fracasó, y como una acción del poder surge un individuo que tiene la capacidad de aglutinar a todos los partidos, organizaciones, pero también los dirigentes y la clase de la derecha, ya sea tradicional, la ultraderecha y la derecha más conservadora de la Argentina, dio como resultado un nuevo presidente. En pocas palabras, él simplemente surge como una figura emergente producto de una coyuntura del fracaso económico. Cuando una gente llama de la forma como la política tradicional llevó a bancarrota lo que era la economía de Argentina. Y en el caso de El Salvador, todos conocemos las razones por las cuales esa nueva figura emergente surge en esa nación centroamericana. También ha habido los efectos contrarios, en la cual, producto del fracaso de la llamada clase política tradicional,
da como el surgimiento la figura de Chávez, y todos sabemos lo que ocurrió cuando surge un tipo de liderazgo emergente que en vez de una forma u otra elevar lo que son las posibilidades de progreso del pueblo, lo que hace es que él atrasa. En pocas palabras, cuando tú eres elegido producto de una coyuntura determinada, los resultados nadie lo conoce. Pero todo eso es producto del fracaso de la clase política tradicional que hasta ese momento no llenó las expectativas de los votantes. ¿Está República Dominicana en una coyuntura económica que demanda el surgimiento de nuevo liderazgo? Mi respuesta es no. ¿Está República Dominicana en un tipo de coyuntura política que demanda un nuevo liderazgo que de una forma u otra calme y estabilice lo que es la situación política de República Dominicana? Mi respuesta es no. Está la situación social y de criminalidad en República Dominicana de una forma tal que demanda un nuevo liderazgo porque la clase política tradicional fracasó. Mi respuesta es no. Está el pueblo dominicano cansado de los niveles de corrupción, de la actual clase política tradicional, por los altos niveles de robo que ocurren cuando se llama del horario del Estado, en la cual muchas personas que llegaron al gobierno siendo pobres o caminando en chancleta, hoy son funcionarios millonarios, que de una forma u otra no pueden buscar la forma de cómo justificar la fortuna que ellos han tenido durante los 5 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo te puedo decir que sí, eso crea las condiciones necesarias como una forma de adecentar el Estado dominicano. Cuando se habla de la corrupción y el robo del dinero del Estado, de la tierra del Estado, de los bienes del Estado, lo cual crea la condición para que de una forma u otra surja una figura emergente, joven, con un discurso nuevo, que de una forma u otra unan todos esos sectores que están cansados de ese robo que existe contra el erario público, lo que crea las condiciones de ese tipo de coyuntura cuando se habla de esa desconfianza que existe contra el liderazgo nacional, cuando hablamos de los robos, pero también de la persecución de la justicia, que en este momento todos vemos en la cual, a pesar de todos los robos que han habido en el Estado por todos los gobiernos, tanto del PLD como del PRD, como del Partido Reformista, y no habla del Partido Revolucionario Moderno, eso te dice a ti que hay un descalabro. Porque en este momento, cuando se habla del gobierno, nosotros lo que hacemos es que elegimos políticos que van al gobierno no a servirle a la población, no, van a servirse del gobierno y de una forma u otra explotar económicamente, hacerse de rico y utilizar ese poder que da del gobierno como una forma de ello aumentar lo que son la riqueza de esas personas. Un tipo de robo contra el Estado que una gran cantidad de la población dominicana está cansado. Tipo de robo y falta de justicia y llevar la justicia e investigar a esos tipos de funcionarios ladrones que de una forma u otra está creando una brecha para que surja una figura emergente que adecente lo que es la administración pública, pero también que adecente también lo que alguna gente llama el sistema judicial de República Dominicana. Cuando se habla de Roque Espaillat, él podría ser esa figura emergente que de una forma u otra él junte todos esos sectores de la vida nacional que están cansados del robo y la corrupción en República Dominicana. El tipo de respuesta que yo voy a tratar de dar en este tipo de trabajo. Claro, hay algo que yo tengo que decir. Yo soy un tipo de persona que no me considero ni un activista político, ni un dirigente político, tampoco soy un militante político, y tampoco soy ningún tipo de simpatizante político. A mí lo único que me interesa es que cuando se habla de República Dominicana, nosotros podamos ver ese tipo de progreso en todos los órdenes y en todas las áreas, y que las cosas que hasta ahora no se le ha buscado solución a esos grandes desafíos, por lo menos uno pueda ver las posibilidades que en el futuro, ya sean mi nieto y mi tataranieto, vivan en una República Dominicana donde las condiciones que se dan, crea las posibilidades que tú con el trabajo, el esfuerzo, el estudio y el buen comportamiento
Tú tienes muchas posibilidades de alcanzar lo que sea tu meta, algo que en este momento no existe en República Dominicana. Razones por las cuales yo te podría decir que quizá el 20% de la población dominicana vive en el exterior por el fracaso que ha tenido la clase política durante los últimos 100 años. En este momento hay una gran cantidad de la población dominicana que está cansada de la clase política nacional porque no han resuelto ninguno de los problemas, pero tampoco tú observas en ello ese tipo de propuesta política que vaya a buscarle solución a esos problemas, que no sea que muchos de ellos se llenen los bolsillos. Y en este tipo de trabajo yo voy a analizar un poquito ese tipo de figuras emergentes, las cuales yo creo que pueden hacer un tipo de política diferente, que pueden ser diferentes en la forma como se hace política, pero para eso ellos necesitan alcanzar el poder. Y como figura emergente hay una serie de cualidades que tú tienes que tener, aparte de las coyunturas y de esas cualidades coyunturales que yo hablé contigo anteriormente. Pero una de las figuras a las cuales yo voy a analizar en este tipo de trabajo, porque alguien en su comentario me habló sobre eso, y yo pienso que es justo, antes de tú, de una forma u otra, criticar o admirar o, como dicen algunos, empujar cualquier tipo de candidatura, es tú conocer el perfil político, no psicológico, no, político, en cuanto al comportamiento político. Cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, y si él tiene las condiciones políticas y el estilo político y el tipo de ideología política correcta, como una forma de que él agrupe esos sectores con la misma ideología, y eso le da a él la oportunidad y el empuje para alcanzar la presidencia. Para conocer un poquito sobre lo que yo considero que es el perfil político el candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo, yo realmente, para serte sincero, yo no conozco al político Roque Espaillá o el cobrador. Por eso yo voy a hablar de una serie de condiciones que todo líder debe tener, como una forma que las personas que están escuchando este tipo de video, quienes lo conocen, me dejen saber en los comentarios qué tipo de liderazgo él tiene. De todos los tipos de liderazgo que yo voy a tratar de analizar. Y si al final ustedes me ponen en los comentarios el tipo de líder que ustedes creen que es, entonces tú podrás llegar a la conclusión, partiendo de lo que tú estás diciendo, si realmente él tiene las condiciones necesarias para él convertirse en una figura emergente, con posibilidades reales de llegar a la presidencia, ya sea en el 24 o ya sea en el 28. Pero para este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente en las próximas elecciones. Cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, ¿ustedes creen que él tiene un liderazgo autoritario? ¿Qué es un liderazgo autoritario? Yo a ustedes se lo voy a simplificar, porque yo siempre he creído que las personas que me están escuchando tienen un lenguaje simple, un lenguaje coloquial, un tipo de lenguaje de pueblo. Y a veces con el ejemplo ustedes tienen una idea. Por ejemplo, cuando yo hablo de un lenguaje autoritario, el tipo de individuo que se hace lo que él diga. Y las cosas van donde él diga. En pocas palabras, cuando tú observas el comportamiento, para ponerte un ejemplo, vamos a suponer, cuando hablamos de figuras políticas que desde mi punto de vista tienen un lenguaje autoritario. De todos los aspirantes a la presidencia de la República, ¿cuál de ellos es el candidato eterno a presidente de una organización política? Toma el caso de Guillermo Moreno. Siempre ha sido el candidato a la presidencia del partido Avanza País. Toma el caso de Miguel Valga. Él siempre ha sido el candidato a la presidencia y el presidente de esa organización política. Toma el caso también, ahora mismo, del actual presidente o candidato a presidencia, el expresidente Leonel Fernández, quien es el dueño y señor del partido La Fuerza del Pueblo. Y en este momento podríamos hablar un poquito también del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, cuando hablamos de Danilo Medina, quien es batir tu constitución cuando se habla de las decisiones que se toman en el PLD.
Desde mi punto de vista, esas cuatro personas que yo te mencioné, dentro del contexto político de República Dominicana, yo te podría decir que ellos tienen un liderazgo autoritario, porque ahí se hacen esos partidos lo que simplemente ellos deciden, aunque después ellos salen al público hablando de que el comité político decidió, que la masa en una comisión decidió. No, eso es mentira. Para mí esas personas en este momento tienen un tipo de liderazgo autoritario dentro de esa organización política, y conociendo que cuando se habla de Roque Espaillá, él no es dueño de ninguna organización política, porque el dueño del partido Esperanza Democrática es Ramfi Domínguez Trujillo. Yo no puedo decir, partiendo de lo dicho anteriormente, que él es un individuo autoritario, que es un punto a su favor cuando se habla de él. Es un tipo de cualidad negativa que tú no puedes en este momento añadirle cuando se habla del cobrador. Hay otro tipo de líder, que el tipo de líder conocido como democrático. Mucha gente le llaman participativo. ¿Qué es un líder democrático? ¿Tú sabes quién es un líder democrático? El actual presidente de la República. Porque simplemente él fue a una convención, él fue elegido por la gran mayoría de los militantes de esa organización política y él simplemente ganó la candidatura presidencial de esa organización política. ¿Tú sabes quién es un líder democrático? Así como dicen algunos. Vamos a decir a Abel Martínez, porque fue al PLD y él ganó su candidatura presidencial porque simplemente él obtuvo la mayor cantidad de votos de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Pues en pocas palabras, realmente cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, realmente él no fue elegido democráticamente por los militantes del partido La Esperanza Democrática, porque simplemente se hizo un acuerdo político entre el presidente del partido, Ramfi Domínguez Trujillo, y Roque Espaillá, por las razones que todos conocemos. Ahora, producto de eso, yo puedo decir que Roque Espaillá no es un hombre democrático, que es un hombre que no le da participación a la gente, no, porque estamos hablando de una condición o una coyuntura en la cual tanto el presidente del partido Esperanza Democrática, cuando hablamos del cobrador, se presentó una coyuntura política en que ambos se necesitaban por razones políticas, pero también por razones jurídicas, en la cual lo que alguna gente llaman la participación y las cuestiones jurídicas del partido Esperanza Democrática estaba en juego como una forma de ello mantener el estatus jurídico frente a la Junta Central Electoral. Pero yo creo, desde mi punto de vista, yo considero que cuando se habla de la figura emergente dentro de la clase política dominicana, cuando tú hablas del cobrador, así desde lejos yo puedo ver que es un individuo que tiene un comportamiento democrático. Puede ser considerado el cobrador un líder visionario. Ustedes saben, realmente ustedes creen que un líder visionario, ese tipo de individuo que no está en el presente sino en el futuro, ese tipo de individuo que tiene la capacidad de predecir y ver el futuro, ese tipo de individuo que tiene la capacidad también, partiendo de los datos y estadísticas del momento, tener una idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando yo hablo de un líder visionario, yo no estoy hablando de un líder con características mesiánicas, como el caso del expresidente Leonel Fernández. No, un líder visionario es alguien que toma los datos, las estadísticas, las posibilidades que tiene una nación, y ellos pueden, mediante estrategia en todos los niveles, crear ese tipo de política de Estado que en 5, 10, 15 años pueden producir el bienestar general de toda la nación. Realmente cuando se habla de la figura emergente en términos políticos del cobrador, él puede ser considerado un líder visionario. Desde mi punto de vista es algo que todavía yo no puedo concluir de si él lo es o no lo es, porque un aspecto que yo no conozco cuando se habla de Roque Espaillá. Pero si tú eres de las personas que lo conoce y tú conoces un poquito el tipo de visión que él tiene y si él puede ser considerado como un líder visionario, déjamelo saber en tu comentario. Y de esa forma las personas que de una forma u otra tienen cierta simpatía y miran al cobrador
como una forma de ellos votar por ellos, es una forma que tú tienes como simpatizante de cualquier que sea la política o propuesta de Roque, de tú simplemente motivar a otras personas que voten por él tomando en consideración ese liderazgo visionario que él puede o no tener. Cuando nosotros hablamos del cobrador o Roque Espaillá, él puede ser considerado como un líder demagogo. Ustedes saben que ahora mismo en República Dominicana la demagogia política es el pan de cada día cuando hablamos de la clase política tradicional. Yo siempre he creído que uno de los líderes más demagogos que nosotros tenemos, lo puede mencionar a todo. Tú puedes mencionar al candidato a la presidencia del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que ha hecho de la demagogia y el vender sueños como parte de su propuesta política. Pero también ese tipo de demagogia también está Abel Martínez. Y no hablemos del actual presidente de la República, Luis Abinader. Porque la demagogia, seamos francos, la vendedera de sueños, seamos francos, el crear realidades utópicas, cuando se habla de República Dominicana, la clase votante, a través de la propaganda, pero también utilizando lo que son las bocinas y el control de la información, seamos francos, la demagogia es parte del comportamiento de la clase política en República Dominicana. Y cuando se habla de la figura emergente, el candidato a la presidencia del Partido Esperanza Democrática, que si era un demagogo o no es algo que yo no lo sé, porque lo vuelvo y repito. Yo le estoy explicando a ustedes los diferentes tipos de liderazgo. Realmente cuando se habla de Roque Espaillá, él puede ser considerado como un líder demagogo. Si ustedes lo consideran que es así o no, déjenmelo saber en su cuestionario. Cuando se habla de la figura emergente, en este momento cuando hablamos del cobrador, él puede ser considerado como un líder populista. Aquí es donde yo considero que cuando se habla del cobrador, realmente, desde mi punto de vista, él utiliza mucho el populismo. Y tú puedes observar el populismo en la forma como él habla, como él se expresa, pero también utilizando la misma frase de todos los líderes populistas cuando están en la oposición, en la cual ellos hacen hincapié en aquel tipo de fracaso o ese tipo de política que de una forma u otra ninguno de los gobiernos tradicionales ha podido resolver. Un líder populista usualmente en todos sus cañones están dirigidos a combatir la corrupción, a combatir la criminalidad, a combatir el desempleo, a resolver los problemas de educación, los problemas de migración, los problemas de exportación, problemas de deuda externa. En siendo problemas, un populista tiene un dominio total sobre eso. Pero uno de los grandes problemas que tienen los líderes populistas es que ellos se quejan mucho, ellos denuncian mucho, pero ellos realmente no tienen soluciones reales que tomen en consideración cuando se habla de el panorama político, pero también las condiciones económicas, sociales y educativas del pueblo dominicano. Desde mi punto de vista, yo siempre he creído que tanto Ramfi Domínguez Trujillo como el cobrador, como Danilo Medina, como Albert Martínez, como el expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos de esta figura que todos conocemos, que ahora es senador por el Distrito Nacional, como su senador por el Partido Revolucionario Moderno, desde mi punto de vista, todos han tenido un tipo de discurso populista. Y cuando ustedes escuchan muchas personas que son simplemente nacionalistas, realmente lo que tienen es un discurso populista, porque ellos no ofrecen ningún tipo de solución que sea realista. Desde mi punto de vista, así conociéndolo desde lejos, yo puedo decirte a ti que desde mi punto de vista, cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, hasta este momento lo que me ha demostrado que tiene un discurso populista que llama la atención. Tal vez por eso, cuando tú observas el crecimiento en popularidad de esa figura emergente de la política dominicana, no te pierden eso. Como aspirante o candidato a la presidencia, él está elevando su popularidad.
lo cual es sumamente importante para la organización política que él pertenece, pero también él como figura política dentro de la actividad política en República Dominicana. Si ustedes consideran que yo estoy equivocado al yo considerarlo a él como un simple líder populista, simplemente en su comentario ustedes me dejan saber y de una forma u otra yo puedo cambiar de idea. Hay otro tipo de liderazgo que muchas veces en momentos de crisis no es el más adecuado, y ese tipo de liderazgo que la gente le llama el liderazgo corporativo. Todos sabemos que cuando se habla del cobrador, era un individuo que viene de los negocios. También el caso del actual presidente de la República, Luis Abinader. El problema de ser un líder corporativo es que el tipo de liderazgo que toma decisiones por consenso. En pocas palabras, él no tiene el coraje de tomar sus propias decisiones. Y él toma las decisiones de la gran grupo de personas que les rodean. Eso ocurre mucho en todas las clases políticas, en todas las naciones de América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos. Por eso es que ustedes ven que todos los presidentes tienen asesor económico, asesor educativo, asesores culturales, porque simplemente se convierten en presidentes corporativos. Como el caso en este momento del actual presidente de la República, Luis Abinader. Todos los presidentes que nosotros hemos tenido hasta este momento entran dentro de cierta variante de ese presidencialismo corporativo, porque muchos de ellos toman decisiones basadas en ese tipo de necesidades de complacer los grupos políticos y económicos que costearon su campaña electoral, lo cual lo hace a muchos de ellos simplemente como líderes corporativos que son buenos creando ese consenso al momento de que hay que buscar cualquier tipo de solución. El problema de este tipo de líder corporativo es que cualquier tipo de decisión, como está esperando la respuesta de las personas que le acompañan, dura mucho para tomar cualquier tipo de decisión. Cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Realmente él es un líder corporativo o es un líder que toma decisiones rápidas, sin tener que estar esperando lo que alguna gente llama los consejos o algún tipo de consenso sobre las personas que te rodean? Si ustedes creen que él es un líder corporativo o es un líder con determinación, como siempre, déjenmelo saber. Y de esa forma, mucha gente tendrá una idea de qué tipo de liderazgo y el estilo de liderazgo cuando hablamos de Roque Espaillá. Hay otro tipo de liderazgo, el cual mucha gente lo llama un tipo de liderazgo estratégico. Ese tipo de líder político, que es el individuo que pone las fichas donde van. Por el tipo de líder estratega que de una forma u otra hace los análisis de mercado, hace los análisis cuando se habla de las posibilidades económicas, sociales, políticas de la nación y toma decisiones y crea estrategias a corto y largo plazo para resolver esos grandes desafíos. Mucha gente dice que el expresidente de la República, el presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, era un líder estratégico, porque su estrategia viene por la enorme capacidad que él tiene de colocar las fichas en los lugares adecuados para que den los resultados que él esté esperando. Cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, él puede ser considerado como un líder estratégico, un individuo que si llega a la presidencia, simplemente él sabe colocar la persona adecuada para que resuelva determinada situación, o él simplemente va a ser un líder tradicional que simplemente porque es compañero del partido o porque le debe algún tipo de favor político, él va a poner en ciertas instituciones cualquier persona, aun cuando esa persona no tenga la capacidad para resolver los problemas. Y yo siempre he creído que un individuo que pueda ser considerado como un líder estratégico, simplemente él pone en cada institución aquellas personas que él considera que pueden hacer trabajo. Cuando se habla del cobrador, realmente él es un líder estratégico. Realmente yo no lo sé, porque él no está en el gobierno y tampoco él es el presidente del partido La Esperanza Democrática, trabajo que en este momento lo está haciendo Ramfi Domínguez Trujillo. Y yo en este momento no estoy cuestionando o haciendo un perfil político de Ramfi Domínguez Trujillo, sino del candidato a la presidencia cuando se habla del cobrador. Cuando se habla de la figura,
Cuando se habla de la figura de Roque Payá, estamos hablando frente a un líder ideólogo o idealista. Cuando yo hablo de un líder ideólogo, es simplemente ese tipo de líder político que cuando observa lo que es la composición política del pueblo dominicano, pero también la cultura política, pero también eso que la gente llama el control del aparato donde se toman las grandes decisiones, como el caso, por ejemplo, del Senado y la Cámara de Diputados, si realmente él toma decisiones, las cuales pueden ser consideradas producto del pragmatismo y el consenso de las grandes mayorías, o simplemente él trata de imponer lo que es su tipo de ideología. Cuando se habla de ideología, en términos generales, hay una ideología de derecha, hay una ideología de izquierda. En otro tipo de trabajo, o quizá más adelante yo voy a ampliar un poquito, cuando yo haga ese tipo de perfil, cuando se habla del tipo de ideología, cuando hablamos de Roque Payá, el cobrador. Pero realmente cuando se habla del cobrador, si él llega al gobierno, él va a tratar de imponer su ideología política, su ideología religiosa, o ese tipo de ideología pragmática, en la cual las decisiones se toman en base al consenso. ¿Ustedes creen que realmente cuando se habla del cobrador es un líder ideológico? Es el tipo de respuesta que ustedes la pueden dejar en su comentario. Hay otro líder al cual yo siempre he creído que uno de los que más carece es República Dominicana. Por eso que tuve un paquete de líderes que de una forma u otra tienen 50 años y el líder al que nunca se retira. Son esos líderes que siempre están aspirando a la presidencia, pero también en la oposición, cuando hablamos de líderes emergentes, o líderes de partidos pequeños, una de las cosas que muchos de ellos carecen es que muchos de esos líderes no son líderes pragmáticos. ¿Qué es un líder pragmático? Es un líder que aprende a entender que a través del consenso y la discusión de los grandes desafíos de la República Dominicana es que se le puede buscar solución. Porque yo nunca he creído que una sola persona tiene la varita mágica para resolver todos los problemas del país. No. Los problemas del país se resuelven cuando todos los sectores que están involucrados políticamente, económicamente, socialmente, de una forma u otra, entran de ese tipo de consenso y se le busca una solución, la cual llene las expectaciones, no de todo, no, las expectaciones de la mayoría. Y de una forma u otra, ese tipo de líder pragmático, de una forma u otra, es quien alcanza, cualquiera que sean los objetivos, en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que en este momento tiene República Dominicana, desafíos que todos ustedes lo conocen. Y yo no voy a comenzar a enumerárselos para que este tipo de video no se alargue. Cuando se habla de la figura del cobrador, él es simplemente un líder pragmático o es un líder idealista. El tipo de respuesta que ustedes pueden dejar en su comentario. Y por último, cuando hablamos de ese tipo de liderazgo idealista, que es el que ocurre muchas veces, el por cual muchas personas, que de una forma u otra pueden ser considerados como figura emergente dentro del contexto de la política mundial, es un elemento que hay que analizar. Y cuando tú observas ese tipo de liderazgo idealista, cada una de sus propuestas, de una forma u otra, son de países las cuales no coinciden, donde ese tipo de liderazgo está tratando de implementarla. Eso te dice a ti que ese tipo de liderazgo idealista, de una forma u otra, te está vendiendo lo que alguna gente llaman una visión del país o cómo él va a resolver los problemas que de una forma u otra son producto de la fantasía. Porque seamos francos, en este momento existen muchos líderes idealistas dentro de la política dominicana que no entiende que la única forma que tú tienes para llegar al poder no en base al idealismo, ya sea partidario, ideológico, religioso, personalista, no, es a base a ese tipo de liderazgo pragmático, el cual resuelve los problemas a través del consenso. El único problema de ese tipo de liderazgo pragmático es que las decisiones tardan a veces décadas para encontrarle solución. Contrario a un líder autoritario
que él no espera el consenso de nadie, ¿no? Él simplemente, si él ve cualquier tipo de solución a un problema, como él es un líder autoritario, él simplemente toma la decisión. Aquí es donde cuando se habla de la figura del cobrador, ustedes que lo conocen, y un individuo que yo no conozco a Roque Espaillá, ustedes me pueden decir si realmente cuando se habla de Roque Espaillá es un líder idealista o es un líder pragmático. Es un tipo de respuesta que me gustaría escucharla. ¿Cómo ve cuando se habla del estilo y la forma de un liderazgo? Como una forma de alcanzar o ser considerada como una figura emergente, estoy teniendo un perfil del comportamiento político de ese líder. Y una de las cosas que tienen todas las personas que de una forma u otra llegan a ser figura emergente es el tipo de liderazgo. A la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, por lo que yo le expliqué a ustedes anteriormente, si cuando se habla del cobrador, él llena el perfil de ese tipo de liderazgo y estilo que tienen esas figuras internacionales como Bukele y también como Javier, que de una forma u otra, aún en contra de las encuestas, estaban en contra de él. De una forma u otra, ellos alcanzaron lo que es la victoria y son el presidente de El Salvador en este momento, pero también el presidente de Argentina. Realmente cuando se habla de la figura del cobrador, él tiene el perfil político para ser una figura emergente. Eso yo se lo doy a ustedes como tarea. Por último, voy a hablar de un aspecto que es sumamente importante cuando se habla de las posibilidades que tiene una figura emergente de alcanzar el poder, cuando hablamos de los países subdesarrollados y con cierto desarrollo. Pero en este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar cuando hablamos de la República Dominicana. Y es un elemento que pocas veces se toma en cuenta, porque tú puedes ver el estilo y la forma de ese liderazgo, en la forma como hace su propuesta, en la forma como él trata a los militantes y los dirigentes de una nación política, ese tipo de proyección. Pero hay un factor que es sumamente importante, que es el que al final va a determinar si tiene la capacidad de aglutinar ciertos sectores de la actividad política de República Dominicana como una forma de que lo apoyen como un líder emergente de determinada tipo de ideología política. Aquí es donde yo soy de lo que creo que esas mismas condiciones se dieron en El Salvador, esas mismas condiciones se dieron en Argentina, cuando la derecha conservadora y esa derecha nacionalista, todos esos, como algunos gente llama, todas esas agrupaciones políticas, todos esos partidos políticos, ellos se juntaron detrás de la figura de Javier y simplemente ellos lo apoyaron y el presidente de la República. Lo mismo sucedió cuando habla de Bukele en El Salvador, donde los sectores más conservadores de la derecha en El Salvador, todos dejaron su rencilla y su desacuerdo y su lucha antagónica entre ellos mismos, y todos ellos apoyaron la figura de Bukele, que era un individuo del centro izquierda, que simplemente, de una forma u otra, él aglutinó todos los partidos de centro derecha en El Salvador y alcanzó la presidencia de la República. Aquí es donde la ideología política de ese líder es sumamente importante. Ahora, cuando se habla del cobrador, ¿qué tipo de ideología política tiene? Como una forma de él tener la capacidad de hacer las alianzas políticas necesarias para alcanzar el poder como la figura principal dentro de ese tipo de ideología política. Señores, no nos perdamos. Mucha gente dice que en República Dominicana los partidos políticos no tienen ideología política. Simple, porque en República Dominicana la ideología política fue sustituida por el fanatismo partidario y el culto a la personalidad. Pero cuando ocurre una crisis política, una crisis económica, una crisis social, lo que realmente surge, ese nuevo liderazgo, sale de una de esas dos corrientes. O es un líder de la derecha o es un líder de la izquierda. Cuando surge un líder de la izquierda, nosotros vemos la consecuencia en la cual Venezuela es un ejemplo. Cuando surge un líder de la derecha, nosotros tenemos el ejemplo de El Salvador y tenemos el ejemplo de Argentina. En caso hipotético de que aquí hay una crisis política, una crisis económica, realmente los bandos se establecen entre derecha e izquierda. Cuando se habla del cobrador,
qué tipo de ideología política él tiene. ¿Él es de la derecha o él es de la izquierda? ¿O él está en el centro? Y para entender un poquito eso, si él está en la derecha o él está en la izquierda, vamos de una forma u otra hacia una diferencia entre ambas ideologías políticas de una forma general. Cuando se habla de un líder de derecha, ¿de qué estamos hablando? Es un individuo que tiene una mentalidad conservadora. Cuando hablamos de un líder de la izquierda, estamos hablando de un individuo que tiene una mentalidad liberal. Realmente él tiene la capacidad de agrupar todos los partidos y organizaciones y movimientos, ya sea de la extrema derecha o de la izquierda, como una forma de que lo apoyen como figura emergente. Es un tópico que yo considero que debe ser sumamente importante. Cuando se habla del cobrador, estamos hablando de un individuo que tiene una ideología de derecha o de izquierda. Por la forma como él habla, yo calculo que él tiene un tipo de ideología el cual está orientada hacia la derecha, lo cual ni es malo ni es bueno. Pero es una forma que los votantes, simpatizantes y militantes de cualquier nación política tienen la oportunidad de entender. Cuando se habla del perfil político del cobrador, el candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo. Realmente cuando se habla de República Dominicana hay dos tipos de ideologías políticas tradicionales. Está la izquierda, que nadie se acuerda, y está la derecha, que mucha gente la evita. Usualmente cuando una persona es de izquierda o un dirigente político o un aspirante a la presidencia es de izquierda o es de derecha, hay una serie de características que ustedes lo notan y lo cual les deja saber realmente cuál es el tipo de ideología que esa persona tiene. No te quepa la menor duda, realmente aquí hay muchos candidatos liberales y hay muchos candidatos conservadores. Desde mi punto de vista, cuando se habla del cobrador, él simplemente es un individuo conservador. Cuando se es de izquierda o se es de derecha, se tiene una mentalidad globalista en la cual, de una forma u otra, eso tiende a provocar las conexiones entre otras naciones. Por el contrario, cuando tú eres de derecha, tú tiendes a ser un individuo nacionalista. Una de las características que en este momento tiene es el aspirante al candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, cuando hablamos del cobrador. Cuando tú eres de izquierda o de derecha, no te quepa la menor duda. Si tú eres izquierdista, de una forma u otra, aparte de tu ser liberal, tú eres un individuo que tú apuestas al papel del Estado. Cuando tú eres de derecha, tú quieres que el Estado sea cada vez más pequeño. Por eso en Argentina, el actual presidente, ellos dicen que hay 18 instituciones, él quiere reducirla a 10. En el caso del cobrador, él dice que hay demasiadas instituciones en República Dominicana, o secretaría o ministerio, como ustedes quieran llamarle, lo cual es una característica de un individuo de la derecha, con mentalidad conservadora. Cuando hablamos de un individuo de izquierda o derecha, uno de los grandes problemas que tienen los de la derecha es que muchos de ellos, uno quiere aceptarlo o no, la mujer ocupa un segundo puesto, es vista como una ciudadana de segunda. Por el contrario, cuando hablábamos de un tipo de individuo liberal, de una forma u otra, ese tipo de individuo con mentalidad liberal, ese tipo de individuo tiende a ser un individuo, lo que la gente le llama pro mujer. Y ustedes se van a dar cuenta, porque muchos de los que son liberales, en su ideología política, una de las características de ellos es que la mayoría de ellos son pro aborto. Por el contrario, si tú eres un individuo de la derecha o extrema derecha, realmente tú eres antiaborto o pro vida, como dicen algunos de ellos. Cuando se habla de la enseñanza de la ideología de género, si tú eres liberal o izquierdista, tú quieres imponerla o promoverla. Si tú eres de derecha, tú te encontras de la ideología de género. En el caso de República Dominicana, cuando tú oyes que alguien te encuentra de la ideología de género, eso te dice a ti que él tiene un tipo de mentalidad conservadora. Cuando se habla del aborto, hay una serie de individuos que ellos están en contra de las 3 causales. Eso te dice a ti que ese individuo tiene una mentalidad conservadora. Cuando tú hay un individuo que está a favor de las 3 causales,
ese individuo tiene una mentalidad liberal, otros dicen que es simplemente un individuo pragmático. Cuando se habla del tipo de libertad de prensa, uno quiere aceptarlo o no, los gobiernos conservadores, ellos tienden a hacer y a reprimir muchas veces más la libertad de expresión que ese tipo de gobierno que es progresista o liberal. En pocas palabras, en un gobierno conservador, la libertad de expresión está en peligro. Mientras en un gobierno progresista, muchas veces la libertad de expresión la confunden con otro tipo de libertad de que se llega a la exageración. No te quepa la menor duda, cuando se habla de un gobierno conservador, las ayudas sociales simplemente la disminuyen o la quitan. Si no, pregúntale a los gobiernos republicanos que la primera política que ellos tienen es cómo yo bajar todos los subsidios a los pobres mayormente como una forma de estabilizar lo que es el gobierno. Cuando tú hablas de un gobierno liberal, realmente esos son los que utilizan el gobierno como una forma de darle subsidio a los pobres. En pocas palabras, mucha gente dice que los gobiernos liberales izquierdistas, de una forma u otra, ellos quieren distribuir la riqueza. Mientras los gobiernos de derecha, ellos quieren proteger a quienes producen la riqueza. Otro elemento que hay que entender es, cuando se habla de un gobierno de derecha, es que ellos quieren liberalizar lo que es el manejo del sistema capitalista, en la cual todas las regularizaciones son quitadas. Por el contrario, cuando se habla de un gobierno progresista o liberal, ellos quieren regular el sector privado, pero mayormente ellos quieren regular ese tipo de permiso que se da, en la cual se protege el medio ambiente, pero también los trabajadores. Los gobiernos liberales, ellos hablan por un sueldo mínimo alto. Los gobiernos conservadores hablan de un salario mínimo bajo. Cuando se habla de cualquier tipo de coyuntura política, los gobiernos conservadores, ellos hablan de que hay que bajar los impuestos como una forma de propiciar el crecimiento empresarial. Por el contrario, los gobiernos liberales y los gobiernos que puedan ser considerados como de izquierda, ellos proponen como una forma de distribución de riqueza, de que los ricos paguen la cantidad de impuestos necesarios, como una forma de que se disminuya los niveles de pobreza entre los ricos y los pobres. Cuando se habla de la imposición de cualquier tipo de ideología religiosa, cuando se hablan de los gobiernos liberales o los presidentes progresistas, ellos no están de acuerdo de la imposición de ningún tipo de fe religiosa. Cuando se llaman de las entidades del gobierno, pero también en las escuelas. Por el contrario, los gobiernos de derecha, ellos quieren imponer la religión a todo el mundo, pero también quieren imponer la religión en entidades del Estado, las cuales les sirven a todo el pueblo, ya sea el pueblo religioso como el pueblo que no es religioso. Como ve, estableciendo una diferencia entre lo que es un líder de derecha y un líder de izquierda, de un líder conservador y un líder liberal, de un líder nacionalista y de un líder globalista, de un líder que quiere un gobierno pequeño y de un líder que quiere un gobierno grande, y de un líder que está en contra de las mujeres y un líder que apoya a las mujeres, de un líder que quiere impuestos bajos y de un líder que quiere distribuir la riqueza. Yo realmente te hice la comparación y yo puedo llegar que cuando se habla del cobrador de Roque Espaillá, el aspirante a la presidencia por el partido Esperanza Democrática, él no es un líder liberal, tampoco es un globalista, es un líder de la derecha conservadora de República Dominicana, con una mentalidad nacionalista, que de una forma u otra está en contra de la globalización. Un tipo de líder que apuesta a un Estado pequeño que no regule, pero un tipo de liderazgo que uno quiera aceptarlo o no, son los que más hablan sobre la protección de las libertades de las personas, y cuando llegan al gobierno son los primeros que la suprimen. Y el tipo de liderazgo que, como una forma de acomodar su liderazgo para fortalecer el sector privado o el sector capitalista, cualquier tipo de reivindicación de los trabajadores es algo que realmente está en peligro.
Como ven, el que una figura como el cobrador llega a la presidencia tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Por esa decisión al momento de votar por el cobrador, por los Roque es para allá, es una decisión que no es mía, es una decisión de la mayoría de los votantes dominicanos.